Bien, buenas tardes. Continuamos con nuestra clase anterior, entonces sería, a ver si hay alguien más que está uniéndose. Ahí está. En la clase anterior llegamos hasta este caso, ¿verdad? Que eran los interruptores de posición final o fin de carrera. Vamos a terminar con esta presentación. Aparecen después los temporizadores o relés de tiempo que ya habíamos definido. Son aparatos en los cuales se abren o cierran determinados contactos, llamados contactos temporizados, después de cierto tiempo debidamente preestablecido, después de haberse abierto o cerrado su circuito de alimentación. Pueden ser temporizador al trabajo, al reposo, electromecánico, neumático, electrónico, varios. Y aquí vamos a ir viendo varios elementos auxiliares que se accionan de diferente manera, como son los presóstatos, eh, aparatos que abren o cierran un circuito eléctrico eh, al detectar cambios de presión en sistemas neumáticos o hidráulicos. Se instalan en las tuberías de conducción de gases o líquidos o vienen en los tanques de almacenamiento de dichos elementos. Ante una variación de la presión, entonces ellos pueden abrir o cerrar un circuito. Un esquema de un modelo específico de presóstato. Eh, en esta parte es en donde se coloca o entra en contacto lo que sería el gas o el líquido, dependiendo de que sea lo que haya en el circuito para medir, ¿verdad? E internamente tienen su mecanismo, ¿verdad? Eh, Internamente esto yo no voy a mostrar, digamos así, en detalle porque todo van variando, ¿verdad? Pero ven que tiene un interruptor, un contacto, tiene que lo que hace es abrir o cerrar un circuito, de acuerdo a esta variación de presión. En este punto es en donde se realiza mecánicamente, digamos, como una medición de la presión, pero está ajustado, ¿verdad? De tal forma que para un cierto valor, él dispare, ¿verdad? Puede ser de esta forma en lo que se ve afuera. Internamente varía esto, ¿verdad? Y esta parte se conecta y acá se puede ver las mediciones. Los termostatos son aparatos que abren o cierran circuitos eléctricos en función de la temperatura que los rodea. Los termostatos no deben confundirse con los relés térmicos. Relés térmicos, ¿se acuerdan que habíamos visto que eran los que protegían por sobrecarga a los motores? Estos termostatos abren o cierran un circuito ante una determinada función de la temperatura que lo rodea. Muy viendo algunas cosas más de ello. Hay termostatos de láminas metálicas o de tubo capilar, viendo las características de cada uno. Ah, Otros elementos auxiliares son los programadores. Son aparatos que accionan un gran número de contactos en forma independiente, simultánea, secuencial o repitiéndose periódicamente, que es algo cíclico, de acuerdo a lo que se necesite dentro de una automatización. Están conformados por un motor, transmisión y contactos. En la actualidad, estos sistemas mecánicos se van sustituyendo por procedimientos electrónicos. Esto que tienen motores, transmisiones, algo mecánico, ¿verdad? Se fue sustituyendo por equipamientos electrónicos que hacen todo eso y son mucho más pequeños, ¿verdad? No tienen partes móviles. Detectores, conocidos también como captadores o sensores, son dispositivos electrónicos que transmiten información sobre presencia o ausencia, paso o fin de recorrido, por rotación, contacto, etcétera, de objetos sin entrar en contacto físico con las piezas. Pues ellos detectan eso, de acuerdo, repito, a lo que se necesite en una automatización, en industrias ahora se usa mucho. Eh, Presencia, ausencia, ¿verdad? Paso, fin de recorrido, rotación, contaje, etcétera. De acuerdo a lo que se ajuste, actúan, ¿verdad? Los detectores pueden ser inductivos,
Los sensores inductivos son una clase especial de sensores que sirve para detectar materiales metálicos ferrosos. Son de gran utilización en la industria, tanto para aplicaciones de posicionamiento como para detectar la presencia o ausencia de objetos metálicos en un determinado contexto. Detección de paso, de atasco, de codificación y de conteo. Las ventajas de estos detectores: durabilidad independiente del número de ciclos de maniobra, porque ninguna pieza móvil tiene. Por tanto, sin desgaste mecánico, contactos de salida estáticos. Otra ventaja es la adaptación a ambientes húmedos, corrosivos y con atascos. También detección de objetos frágiles, recién pintados, etc. Los sensores inductivos detectan sin contacto todos los metales. Es bastante utilizado. Estos serían algunos gráficos, ¿verdad? De unas imágenes de lo que son los detectores, ¿verdad? Toda la parte de la conexión eléctrica, y con esta parte es lo que se detecta. Esto es un sistema para posicionar, ¿verdad? En algún lugar donde se desee usar, para fijarlo. Y esta parte es lo que hace la detección. Relés. Un relé es un sistema mediante el cual se puede controlar una potencia mucho mayor con un consumo en potencia muy reducido. Sería una estructura, una entrada, una tensión de mando, entra en un circuito de mando, un circuito de sistema de acoplamiento, sistema de conmutación y una salida con una tensión de conmutación. Esta tensión es baja, ¿verdad? Eso dice que se puede comandar con valores muy reducidos de esto. Se pueden comandar grandes potencias. Es semejante a lo que sería la función como un contactor. Eh, Solo que son como circuitos, son como eh, formados por componentes electrónicos, ¿no? Que son menos robustos y más silenciosos. Los electromecánicos, estos son más antiguos ya. Hoy en día ya casi no se utilizan, ¿verdad? Existen dos tipos: de tipo de armadura y de núcleo móvil, que tienen sus esquemas como ven ahí. Eh, yo les digo que, por ejemplo, en las estaciones de Andes, eh, los primeros equipamientos, los relés que se utilizaron en las protecciones, ¿verdad? Los relés en la Andes se utilizan muchos relés que son para protección, para determinadas protecciones, ya sean de las líneas de transmisión o de un transformador o de un generador. Varios tipos de protecciones se tienen. Y los más antiguos eran relés electromecánicos, que eran efectivamente mucho mayores en tamaño, tenían equipamientos móviles internos, se podía ver incluso, hay algunos que siguen en uso dentro de la ANDE en las estaciones mucho más antiguas, y tenían que usar un tipo de relé electromecánico para una determinada protección. Por ejemplo, un relé de distancia tiene un relé de protección contra sobrecorriente tenía otros relés, era un relé por fase, por ejemplo. Eh, Mientras que hoy en día ya no son así, ¿verdad? Esto es otro tipo red o de lengüeta, tipo polarizados. Después vinieron los que les estoy comentando, los más nuevos, ¿verdad? Los relés de estado sólido. Un relé de estado sólido es un circuito electrónico que contiene en su interior un circuito disparado por nivel, acoplado a un interruptor semiconductor, un transistor o un tristor. Por SSR se entenderá un producto construido y comprobado en una fábrica, no un dispositivo formado por componentes independientes que se han montado sobre una placa de circuito impreso. Es, hablando rápido, es como una caja, ¿verdad? Eh, una caja, y internamente tiene ya todos es como una computadora prácticamente. Hoy en día viene un solo relé, como una cajita pequeña, no sé cómo le voy a decir, es más o menos como una caja, como una leche, como digamos dos leches, esas que vienen
en, este, en las de 1 litro, ¿verdad? Las que vienen en Tetra Pak, ¿verdad? Más o menos ese tamaño, ¿verdad? Digamos. Eso, y en un relé de ese tamaño, solamente con ese tamaño ya controla completo, ¿verdad? O sea, tiene varias protecciones dentro de eso. Muchas protecciones. Protección, la que antes eran un relé grande electromecánico por cada fase RST, ¿verdad? Y para cada tipo de protección otra vez había un relé, ¿verdad? RST, otro RST. Ahora en uno solo ya viene completo, ¿verdad? Varios en uno solo. Entonces ahorra mucho espacio, ¿verdad? Y también son precisos. Su estructura de un relé de estado sólido tiene un circuito de entrada de control con tensión continua. El circuito de entrada suele ser un LED solo con una resistencia en serie. También podemos mostrarlo con un diodo antiparalelo para evitar la inversión de la polaridad por accidente. Control por tensión alterna. El circuito de entrada suele ser como el anterior, incorporando un puente rectificador integrado y una fuente de corriente continua para polarizar el diodo LED. Proviene el acoplamiento. El acoplamiento con el circuito se realiza por medio de un autoacoplador o por medio de un transformador que se encuentra acoplado de forma magnética con el circuito de disparo del triac. Bien. El circuito de conmutación o de salida contiene los dispositivos semiconductores de potencia con su correspondiente circuito excitador. El circuito será diferente según que queramos conmutar corriente continua o alterna. Eso es lo que estábamos con esta presentación, ¿verdad? Ahora les voy a pasar, ¿verdad? Si no tienen consultas, quiero iniciar con otra presentación. Primero voy a dejar de presentar. Muy bien, estamos por aquí. Enseguida les comparto otra vez. Ahí. ¿Pueden ver eso? Sí, profe, se aprecia. Ok. Bien. En este material vamos a hablar sobre lo que está ahí arriba, ¿verdad? Que serían los tableros eléctricos. En otra parte sobre fusibles, llaves termomagnéticas e interruptores diferenciales. Eh, Estos equipamientos forman parte de los circuitos eléctricos de una casa o de una industria. Bien, antes de iniciar, digamos, en detalle, internamente, cuando las líneas de distribución que pasan por las calles, ¿verdad? Son propiedad de la ANDE. Una vez que viene, entra, cruza la calle o simplemente encima de la vereda, hacemos la conexión a la entrada de la casa donde está el medidor, entra hasta el medidor, ¿verdad? Hasta el punto del medidor, eso le corresponde, es propiedad de ANDE. Al salir del medidor atrás, eh, entra ya en el predio de la, del cliente, ¿verdad? En ese caso, el cliente, todo lo que está interno a eso ya le corresponde al cliente. Es propiedad del cliente, lo que pase internamente es responsabilidad del cliente y del este, eh, técnico electricista que hizo la instalación, ¿verdad? Por eso hay un reglamento para eso. El reglamento es el reglamento de baja tensión de la ANDE. Entonces, con eso se maneja.
las instalaciones internas de las casas o de las industrias. La ANDE es responsable hasta el punto donde se entrega la energía eléctrica a los clientes. Internamente es responsabilidad del cliente y sobre todo del técnico electricista que hizo la instalación. Eh, por eso, sí, explico más o menos esto para que entiendan, ¿verdad? Porque internamente si ocurre algo con alguna instalación interna dentro de una casa, eso ya es responsabilidad del cliente. Eh, para dar un ejemplo, si una persona sufre un accidente con, este, con una electrocución, por ejemplo, internamente en su casa, la ANDE no es responsable de eso. Ahora, si ocurre afuera, en la calle, con algún cable suelto que esté por ahí, que esté con tensión, ¿no? eh, y esté la gente ahí de forma accidental, lo toque y sufra un accidente o incluso falleciera, ¿verdad? Entonces, sí es responsabilidad de la ANDE, ¿verdad? Pero internamente no. Otro ejemplo sería un incendio. Por ejemplo, si ocurre internamente un cortocircuito por alguna mala instalación, un mal ajuste de alguna protección interna de la casa, ¿verdad? Y a causa de eso se incendia el conductor, el tablero, lo que sea, y se incendia, por ejemplo, una parte o toda la parte de la casa o el depósito o el comercio o la industria, ¿verdad? Eso corresponde a una responsabilidad del cliente o del profesional electricista que hizo la instalación. No le corresponde no es responsable, ¿verdad? La ANDE o la empresa eléctrica encargada, ¿verdad? Por ejemplo, en otros países es lo mismo, ¿verdad? La empresa, en otros países, en Brasil hay varias empresas por estado, se diferencian incluso en muchas empresas que ofrecen el servicio eléctrico, ¿verdad? No es que uno puede elegir, sino que, digamos, un determinado, por decirle en San Paulo, un determinado barrio o gran estado está a cargo de una empresa X. Otros barrios grandes están a cargo de otra empresa X, ¿verdad? Ahí hay muchísimos habitantes, ¿verdad? No, acá está solamente la ANDE para todo el país, ¿verdad? Son 6 7 millones de personas, ¿verdad? Pero los clientes son menos, ¿verdad? 1,5 millones, tal vez 2 millones de clientes se tengan. En cambio, en Brasil, por ejemplo, son 250 millones de personas, ¿verdad? Eh, de todos ellos, no sé cuántos clientes han de tener, ¿verdad? Eh, en en todo el país, ¿verdad? Tienen que tener, no sé, 50 millones de clientes, tal vez tienen, ¿no? Eh, entonces, son muchos más, ¿verdad? Eh, entonces ahí se separan, se van separando, ¿verdad? Repito lo que dije hace rato, ¿verdad? Que no es que en otros países hay varias empresas que te ofrecen el servicio de energía eléctrica que vos podés optar por la que quieras. No es como, por decirle el ejemplo acá, uno puede optar por telefonía o TV cable de Tigo, personal o Claro, que está acá enfrente, que pasa enfrente de su casa. Ahí pasan todos, ¿verdad? Pero allá no, la energía eléctrica de un determinado lugar está a cargo de una empresa y la que te toca, digamos, es con la que vos te conectas. Y en otros países es lo mismo también, como le dije acá, la responsabilidad que le estoy hablando. Entonces, internamente, las conexiones que se hagan internamente de las casas tienen que estar avaladas por un técnico electricista eh, que tenga un conocimiento bueno, ¿verdad? Y que tenga eh, este, sobre todo que esté avalado por un técnico que tenga un carnet de cierta categoría que expide la ANDE, ¿verdad? Para eso esa persona tiene que rendir, ¿verdad? Se hacen unas pruebas y
Si es que supera la prueba, accede al carnet de habilitación para poder firmar las solicitudes de abastecimiento de energía. Que uno si tiene una casa nueva, un lugar nuevo donde quiere bajar una acometida para alimentar su casa, tiene que preparar toda la instalación. Una vez que esté toda, llena una solicitud de abastecimiento en la ANDE y esa solicitud tiene que firmarla el cliente y tiene que firmarla un técnico electricista que tenga una categoría aprobada por la ANDE. Y por eso se paga, ¿verdad? Cuando es una línea de media tensión con un transformador propio ya interno para una industria o una casa muy grande, incluso debe firmarlo un ingeniero electricista o ingeniero electromecánico que tenga la categoría A de la ANDE. Es decir, tuvo que haber rendido allá, aprobado y recibe su carnet. Bien, una vez ya interno, ahora, dentro de una instalación, las instalaciones pueden ser de dos clases, pueden ser monofásicas o pueden ser trifásicas. Cuando son monofásicas, una de las fases de la ANDE que está en la calle entra con el neutro dentro de la casa. Esa instalación puede hacerse hasta los 10.000 watts de potencia. Para eso uno tiene que hacer un proyecto de todas las luces y cargas que puede tener en su casa. Si no supera los 10.000 watts, entonces se puede conectar a una red monofásica. Si supera los 10.000 watts, ya debe conectarse a una red trifásica. La red trifásica entra en las tres fases y el neutro de la línea de distribución de la ANDE. Eso, como dije, entra hasta el medidor. El medidor mide todo el consumo de energía que va a tener el cliente. Y una vez que sale atrás del medidor, entra ya hacia el patio del cliente. Bueno, de ahí hay un interruptor. Ustedes suelen, no sé si vieron alguna vez, pero pueden mirar, ¿verdad? Detrás del medidor de la ANDE de sus casas, atrás tiene que haber una llave termomagnética, que yo les voy a mostrar acá, ¿verdad? Cómo es. Pero esa llave termomagnética es la llave que está ahí, en ese lugar que les dije, y en los tableros internos de nuestras casas. Las más viejas son esas negras grandes, ¿verdad? De color negro. Y las más nuevas son de color generalmente blanco o crema, ¿verdad? Y hay de diferentes marcas y son de diferentes potencias, pero de diferentes capacidades de corriente que puede pasar por ellos. Un interruptor termomagnético, les voy a hablar más adelante de eso, de sus características y todo. Incluso yo les quiero dar las próximas clases, vamos a ver si damos algo de dimensionamiento al respecto. Este, una vez que sale detrás del medidor en la casa o industria, sale, viene la línea principal y entra dentro de la casa. Al entrar dentro de la casa, tiene que ir primero a un tablero. Ese tablero lo que hace es recibir toda la energía de afuera, entra a una llave termomagnética principal y de ahí se distribuye a varias llaves termomagnéticas monofásicas o trifásicas, si hay cargas trifásicas, para ir alimentando las cargas. Eh, un circuito, por ejemplo, para un aire acondicionado, se suele colocar una llave en el tablero para alimentar ese aire acondicionado, de acuerdo a su capacidad. Eh, Sirve ese interruptor eh, termomagnético, la llave termomagnética, sirve para abrir o cerrar el circuito. Es decir, si queremos trabajar por un aire acondicionado, en el tablero podemos ir a bajar la llave que le corresponde y ese transformador, perdón, ese aire acondicionado ya no va a tener tensión. Entonces se puede trabajar por él. Y eh, también la llave termomagnética sirve para protección. Eso vamos a ver más adelante. Ahora, el primer lugar donde queda, les dije que es un tablero, ¿verdad?
Un tablero eléctrico, que es lo primero que tenemos dentro de este material que les estoy mostrando. Eh, los tableros eléctricos están constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexión, comando, medición, protección, alarma y señalización, con sus soportes correspondientes. De cada uno de lo que dice ahí les voy a ir explicando algo. ¿Verdad? Eh, podrán ser más abajo, ¿verdad? Podrán ser metálicos o de materiales plásticos, que además de rigidez mecánica, presenten características de ininflamabilidad, no higroscopicidad y propiedades dieléctricas adecuadas. No deben tener partes bajo tensión accesibles desde el exterior. Entonces, tenemos, las mismas pueden ser metálicas o pueden ser de un material plástico. ¿Verdad? Tiene que tener rigidez mecánica, soportar mecánicamente, también presentar características de que no se deben incendiar. Si internamente ocurre una, un incendio, ¿verdad? Ellos no tienen que ser, tener características inflamables, ¿verdad? No tienen que ser fácilmente inflamables, ¿verdad? No tienen que absorber humedad y tienen que ser, obviamente, eh, tener buenas propiedades aislantes, serían dieléctricas, ¿verdad? Tiene que ser aislante. Si un conductor toca el tablero, no tiene que, eh, como es, conducir la corriente, ¿verdad? Si no afuera, la parte externa que esté, uno toca y va a estar con tensión, ¿verdad? ¿Cómo se soluciona eso con los que son metálicos? Se deben pintar con una pintura que sea aislante. El tablero más común está constituido por un gabinete dentro del cual se coloca una base que puede ser de mármol o metálica. Hoy en día es todo de metálico. No se permite de madera, sobre la que se fija la llave interruptora y un juego de fusibles. Se fija la llave termomagnética, si hace falta fusibles, ¿verdad? Lo que sea. Existen distintos modelos de acuerdo al uso. O sea, para piso, para pared o de embutir. Tamaños, esto es de una bibliografía nada más que quitamos la información, ¿verdad? Pero tamaños hay muchos. También se pueden mencionar los de frente fijo o móvil para interruptores termomagnéticos comunes, los de puerta y marco interior giratorio, los de puerta de vidrio, etcétera. Hay muchos modelos. Hoy en día, casi todos los que se utilizan dentro de las casas, de los hogares, son de plástico, ¿sí? Son de plásticos y tienen una puerta transparente o semitransparente, eh, la cual se puede abrir de abajo para arriba o de un costado hacia un costado y ahí se accede a las llaves. Pero incluso al cerrarlas, las llaves se pueden ver adentro. Ahora, dentro de ellas, vuelvo otra vez a esta definición inicial, ¿verdad? Eh, tienen dispositivos de conexión, comando, medición, ¿verdad? Varias cosas, dice. Dispositivos de conexión. Estos pueden ser algunos, se los llaman terminales para conexionado, en donde llega un conductor, se conecta aquí y tiene como una barra o tiene unas conexiones por medio de eh, unos tornillos, ¿verdad? Entonces arriba uno conecta una fase y si de abajo quiere estirar varias conexiones de esta fase para no hacer un empalme, ¿verdad? Un empalme es pelar un conductor, pelar otro conductor y unir esos dos conductores, ¿sí? Para no hacer eso, se puede obtener como un conexionado por medio de tornillos en donde se conecta una fase a él y si se quiere usar en 5 partes, entonces tiene como 5 tornillos, se conecta a uno, se estira, a otro, se estira, a otro y así sucesivamente. Para comando pueden también estar los interruptores termomagnéticos, ¿verdad? Que es para comandar cosas. También dentro de los tableros se suelen colocar eh, los contactores, que son también para comandar, ¿sí? Por sus... también voy a llegar después a este último. También están los de medición,
se pueden colocar equipamientos de medición que estén internos al tablero o estén por la cara, digamos, por la tapa, por la puerta del tablero, en donde puede estar un equipo de medición que te mide tensión, corriente, frecuencia, potencias activas, reactivas, lo que se necesite, pueden medir. Se pueden colocar también, esto se coloca también en los tableros. También equipamientos de protección, que serían una de ellas las llaves termomagnéticas o los fusibles o este, las protecciones por sobrecarga. También se colocan equipamientos de alarma, por ejemplo, en un tablero eléctrico que esté en una industria, por la puerta se coloca una luz de color rojo y una luz de color verde. Cuando está en funcionamiento el equipo, está encendida la luz roja. Cuando está desconectado el equipo, se enciende la luz de color verde, por ejemplo. Eso indica una alarma ante alguna cosa. O los de señalización. Bueno, señalizan que están apagados, que están encendidos, que están en un cierto proceso. O incluso se enciende una luz y tiene encima o abajo una explicación de lo que significa esa luz. Eh, en proceso de eh, no sé, en proceso de enfriamiento, entonces está encendido, se lleva un proceso de enfriamiento de cierto tiempo, 10, 20 minutos, por ejemplo. Luego pasa a otra etapa y señaliza otra cosa en otro proceso. Todo eso se puede colocar en los tableros. Los elementos que se suelen instalar en los tableros son aparatos de protección, se utilizan fusibles o protectores automáticos, aparatos de maniobra, llaves interruptoras, conmutadoras, etcétera. También dentro de esto están los pulsadores. ¿Se acuerdan que vimos en la presentación anterior? Los pulsadores. Aparatos de medición. En tableros de cierta importancia se suele colocar voltímetros, amperímetros, etcétera. ¿Sí? Estos equipamientos de medición o aparatos de medición no se utilizan generalmente en instalaciones eh, de nuestras casas, ¿verdad? Suelen tener en algunas industrias, pero no en las casas. Y aquí hablo un poco de algunas marcas, ¿verdad? A efectos de simplificar la ejecución de tableros se suele emplear tableros modulares como los de las líneas Prestige y Electrosystem de Sika, donde los elementos eléctricos se montan sobre soportes desmontables con ajuste de posición. Permite realizar ampliaciones, combinaciones y modificaciones futuras con facilidad. Esto hoy en día todas las marcas ya ofrecen. Hoy en día uno se va a una casa de eléctrica y puede comprar de acuerdo al proyecto que hizo. Tiene que saber cuántas posiciones de llaves termomagnéticas necesita y de acuerdo a eso lo compra, ¿verdad? Y nunca hay que comprar eh, un tamaño justo, ¿verdad? Si necesitan 15 posiciones de llaves, no hay que comprar uno de 15 exacto, ¿verdad? Siempre hay que comprar uno que tenga más. ¿Para qué? Para permitir esto que está aquí, posibles ampliaciones futuras. Si futuramente uno quiere ampliar, colocar otro equipamiento, otro aire acondicionado, otro circuito que vaya al fondo, por decirlo, entonces uno tiene que tener en su tablero un lugar o varios lugares disponibles para poder futuramente instalar otra llave termomagnética y hacer un cableado para alimentar algo. Entonces tiene que, tiene que comprarse ya con más posiciones que las que uno va a necesitar inicialmente, ¿verdad? Bien, los centros de control de motores son tableros destinados al comando y protección de motores de media y baja potencia, ¿sí? También existen tableros que están destinados internamente, tienen equipamientos de control, como serían pulsadores o contactores o protecciones específicamente para alimentar un motor. Suelen estar formados por un conjunto de secciones divididos en compartimientos con bandejas extraíbles en las que se instalan los aparatos de maniobra y protección, contactores y arrancadores, con sus respectivas protecciones electromagnéticas. También en las puertas se suelen agregar elementos de señalización, botoneras de distinto tipo y el interruptor general de corriente. Se suele colocar también. En ambientes húmedos, polvorientos,
expuestos a la intemperie o ambiente excesivamente corrosivo, se hace necesario que el gabinete proteja a los elementos instalados en su interior y el operador que maniobra con ellos, el material que se adecua a estas condiciones sin que implique una disminución de sus propiedades mecánicas y eléctricas es el plástico reforzado de fibra de vidrio, cuyas características son tener resistencia a la corrosión, resistencia mecánica, resistencia a las altas temperaturas ambientales, autoextinguibilidad y elevada rigidez dieléctrica. ¿Sí? Ahí se explican algunas características de cada uno de ellos. Bien, en honor al tiempo, ahora si no hay consultas, podemos dejar por aquí la clase y la próxima voy a terminar esto con unos cálculos. ¿Sí? Perfecto, profe. Ok, gracias por asistir y nos vemos la próxima semana. Dale, profe, gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta Buen luego. resto de jornada. Chao, chao, igualmente.